Venga, estamos en la Ley 7/2011 de 3 de noviembre de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía. Vamos por su título quinto, Medidas cautelares y de ejecución. Artículo 67, Medidas cautelares y de ejecución. 1. En caso de incumplimiento del requerimiento previsto en el artículo 23.1, la Consejería podrá acordar la ejecución subsidiaria o la imposición de una multa coercitiva por cada mes en que se mantenga dicha situación de desobediencia por importe del 10% del valor del bien, o si dicho valor no fuere conocido, por importe de hasta 6.000 euros. 2. Para evitar o atenuar los daños a los documentos de titularidad pública o del patrimonio documental de Andalucía, podrá ordenarse el depósito de los documentos o cualquier otra medida, que se mantendrá en tanto no desaparezcan las causas que los originaron. Los gastos originados a la Administración como consecuencia de la adopción de estas medidas se realizarán a costa de la persona infractora. 3. Independientemente de las sanciones que procedan, el órgano competente, previo requerimiento, podrá imponer a quienes se encontrasen sujetos al cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley multas coercitivas de hasta 1.000 euros, reiteradas por periodos de un mes, hasta obtener el cumplimiento de lo que se ordena. Título sexto. Régimen sancionador. Artículo 68. Régimen jurídico. 1. El régimen de infracciones y sanciones establecido en el presente título se aplicará a los documentos integrados del patrimonio documental de Andalucía, a los documentos integrantes del patrimonio documental de Andalucía. 2. La potestad sancionadora respecto de las infracciones tipificadas en esta ley se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en ella y en la normativa en materia de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo de aplicación. 3. Cuando la acción u omisión vulnere el régimen específico de protección otorgado a los bienes integrantes del patrimonio documental de Andalucía por la legislación general del patrimonio histórico, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones previsto en la misma. 4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, si las infracciones son cometidas respecto a los documentos de titularidad pública contemplados en el artículo 9.2, letras A, B, C, F, G, H y latina y K, y a sus correspondientes archivos por personal funcionario o laboral sometido al régimen disciplinario de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, se sancionarán conforme a lo previsto en su título 7, según la calificación de las mismas. En el supuesto de que dichas infracciones sean sometidas por personal estatutario, sometido al régimen disciplinario de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, se sancionarán conforme a lo previsto en su capítulo 12, según la calificación de las mismas. Bien, esta Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público ya está derogada y su actual ley sería el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y su título 7 se titula Régimen Disciplinario. Seguimos. Capítulo 1. Infracciones. Artículo 69. Concepto. Sin perjuicio de la aplicación del capítulo 1 del título 13 de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre, son infracciones administrativas en materia de protección del patrimonio documental de Andalucía las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley y las que lleven aparejado daño en el patrimonio documental de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes. Artículo 70. Clasificación. Las infracciones en materia de protección del patrimonio documental de Andalucía se clasificarán como muy graves, graves y leves. Artículo 71. Infracciones muy graves. Tendrán la consideración de infracciones muy graves: A.
la eliminación o todas aquellas actuaciones u omisiones que lleven aparejada pérdida, desaparición o daños irreparables en los documentos integrantes del patrimonio documental de Andalucía inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. B. La eliminación de documentos de titularidad pública, prescindiendo de los procedimientos reglamentariamente establecidos a los que se refiere el artículo 18. C. La publicación, utilización indebida o permitir el acceso a la información contenida en aquellos documentos que tengan algún tipo de reserva en su acceso o estén restringidos o protegidos por ley. D. La reincidencia en la comisión de más de una infracción grave en el término de un año, cuando así haya sido declarado por resolución firme. Artículo 72. Infracciones graves. Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes actuaciones. A. La eliminación o todas aquellas actuaciones u omisiones que lleven aparejada pérdida, desaparición o daños irreparables en los documentos integrantes del patrimonio documental de Andalucía, incluidos en el inventario de bienes reconocidos del patrimonio documental de Andalucía o custodiados en archivos del Sistema Archivístico de Andalucía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71.a. B. El incumplimiento del requerimiento de adopción de las medidas impuestas por la Consejería para garantizar la conservación, seguridad y acceso a los documentos previstos en el artículo 23. C. Impedir el derecho de acceso de la ciudadanía a los archivos, contraviniendo los términos previstos en el artículo 65. D. La reincidencia en la comisión de más de una infracción leve en el término de un año, cuando así haya sido declarado por resolución firme. Artículo 73. Infracciones leves. Se consideran infracciones leves: A. La salida de documentos de titularidad pública de sus correspondientes unidades administrativas, sistemas de información y archivos, incumpliendo el artículo 12.2. B. El incumplimiento de la obligación de entregar los documentos de titularidad pública de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.3. C. El incumplimiento de la obligación de inventariar los documentos que se transfieran por traspaso de funciones entre órganos o por extinción, según lo previsto en el artículo 13. D. El incumplimiento del deber de información establecido en el artículo 19. E. El incumplimiento de la obligación de comunicación prevista en el artículo 20.2. F. El traslado de documentos de titularidad privada integrantes del patrimonio documental de Andalucía inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz sin la autorización de la Consejería prevista en el artículo 22 o contraviniendo las condiciones de la resolución que lo autorice. G. El incumplimiento de la obligación de proporcionar la información requerida para la formación y, en su caso, actualización del Censo de Archivos de Andalucía establecida en el artículo 52.4. H. El incumplimiento de las obligaciones de conservar organizados los documentos, permitir el acceso y la inspección a los mismos, notificar sus transmisiones y comunicar cualquier pérdida o destrucción de documentos impuestas por el artículo 21.1, párrafos A, B, C, D, F y G, y por el artículo 66.2 a las personas titulares de documentos de titularidad privada del patrimonio documental de Andalucía inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Y latina, el incumplimiento de las obligaciones de organizar, conservar, custodiar y servir los documentos, de las normas de valoración de los documentos o de las reguladoras del acceso a los lugares de consulta previstas en los apartados 1A, 1C, segundo y 1D del artículo 36. Capítulo 2. Responsabilidad. Artículo 74. Responsables. 1.
son responsables de las infracciones, aun a título de mera inobservancia, las personas físicas o jurídicas, cualquiera que sea su naturaleza, que realicen las acciones u omisiones tipificadas en la presente ley. 2. Las personas titulares de los archivos privados serán responsables solidarios de las infracciones cometidas por su personal o por otras personas vinculadas a aquellos por cualquier otro título. Artículo 75. Agravantes y atenuantes. 1. Se consideran circunstancias agravantes cuando no formen parte del tipo infractor: a. La reincidencia en la comisión de infracciones en materia de documentos, archivos y patrimonio documental. B. El incumplimiento de las órdenes o medidas impuestas por la Consejería. 2. Tienen la consideración de circunstancias atenuantes el reconocimiento de la responsabilidad y la reparación espontánea del daño causado. 3. La concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes se tendrá en cuenta al establecer la cuantía de las sanciones. Artículo 76. Obligación de reparación. 1. Las infracciones de las que se deriven daños en los documentos de titularidad pública y del patrimonio documental de Andalucía llevarán aparejadas, cuando sea posible, la obligación de reparación o restitución de los bienes afectados a su estado original y, en todo caso, la indemnización de los daños y perjuicios causados. 2. El incumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior facultará a la Consejería para actuar de forma subsidiaria, realizando las actuaciones necesarias a costa del infractor. Capítulo 3. Sanciones. Artículo 77. Sanciones. 1. Las infracciones en materia de documentos de titularidad pública y del patrimonio documental de Andalucía se sancionarán con multas de las siguientes cuantías, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4. A. Infracciones muy graves. Multa de 100.001 euros a 300.000 euros. B. Infracciones graves. Multa de 50.001 euros a 100.000 euros. C. Infracciones leves. Multa de hasta 100. C. Infracciones leves. Multa de hasta 50.000 euros. 2. Con carácter accesorio, se podrá imponer la sanción de inhabilitación durante un año para el ejercicio de su profesión en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía del personal directivo, técnico o profesional responsable de acciones tipificadas como infracciones graves o durante 5 años en el caso de muy graves. 3. Se dará traslado de las inhabilitaciones a que se refiere el apartado anterior a las entidades profesionales correspondientes. 4. La gradación de las multas y sanciones se realizará en función de las circunstancias atenuantes o agravantes que concurran, la naturaleza e importancia de los bienes afectados, la magnitud del daño causado y el grado de intencionalidad. 5. Las multas y sanciones accesorias que se impongan a distintos sujetos como consecuencia de una misma infracción tendrán carácter independiente entre sí. Artículo 78. Órganos sancionadores. 1. La imposición de las sanciones previstas en esta ley corresponde a los siguientes órganos y autoridades. A. La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería, multas de hasta 50.000 euros y las accesorias que en su caso correspondan. B. La persona titular de la Dirección General competente en materia de documentos, archivos y patrimonio documental, multas de desde 50.001 euros hasta 100.000 euros y las accesorias que en su caso correspondan. C. La persona titular de la Consejería, multas superiores a 100.001 euros y las accesorias que en su caso correspondan. 2. Cuando la cuantía de la multa supere el límite atribuido al órgano que tramite el expediente sancionador, se elevará la propuesta de sanción al órgano competente para la imposición de la multa prevista. Capítulo 4. Procedimiento. Artículo 79.
Denuncia. 1. Cualquier persona podrá denunciar las infracciones a lo establecido en esta ley. La denuncia no otorga la condición de persona interesada a quien la formula, sin perjuicio de que, cuando la denuncia vaya acompañada de una solicitud de iniciación, se comunique a la persona denunciante la iniciación o no del procedimiento. 2. Las autoridades y personal funcionario que tengan conocimiento de actuaciones que puedan constituir infracción con arreglo a lo previsto en esta ley están obligados a comunicarlo a la Consejería de inmediato al tener conocimiento del tema. Artículo 80. Incoación y medidas cautelares. La incoación del procedimiento se realizará de oficio por los correspondientes órganos centrales o territoriales de la Consejería, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. 2. Tan pronto como tenga conocimiento de la realización de actuaciones que puedan ser constitutivas de infracción con arreglo a lo previsto en esta ley, la Consejería estará facultada para exigir la inmediata suspensión de la actividad y ordenar las medidas provisionales que estime necesarias para evitar daños en los documentos de titularidad pública o constitutivos del patrimonio documental de Andalucía, así como para incoar el oportuno expediente sancionador. 3. Se podrán establecer como medidas cautelares por el órgano competente para incoar el procedimiento sancionador el depósito de los documentos precintado del inmueble o parte del mismo donde se ubican los documentos o cualquier otra que contribuya a evitar o atenuar los daños a los documentos de titularidad pública o constitutivos del patrimonio documental de Andalucía. Artículo 81. Prescripción de infracciones y sanciones. 1. Las infracciones prescribirán: a. Las leves a los 6 meses. b. Las graves a los 3 años. c. Las muy graves a los 10 años. 2. El plazo de prescripción de las infracciones se computará desde el día en que se hubieran cometido. En las infracciones que constituyan el incumplimiento continuado de alguna de las obligaciones impuestas por esta ley, el plazo se computará desde el día en que hubiera cesado la conducta infractora. 3. Las sanciones prescribirán: a. Las leves al año. b. Las graves a los 3 años. c. Las muy graves a los 5 años. 4. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Bien, pues aquí lo dejamos. ¡Ánimo!